My House of Horrors. Capítulo 301. Te cuidaré en el futuro. Por más que lo intentó, Chen He no pudo abrir el tercer cajón. Sacó los dos cajones superiores para tratar de ver el contenido del tercer cajón desde arriba. Sin embargo, para su decepción, había tablas de madera dividiendo los diferentes niveles, por lo que no pudo ver nada. La habitación se mantiene limpia a propósito y no quiero arruinarla. Si puedes oírme, será mejor que salgas por tu cuenta. Esta no era la primera vez que Chen He había amenazado a un fantasma, pero no tenía idea de si funcionaría o no. Agarró el borde del cajón e intentó tirar, pero el cajón parecía atascado en algo. Shuyin. Chen He convocó a Shuyin y agarraron el cajón de ambos lados. Cuando Shuyin canalizó su fuerza, las heridas en su cuerpo se abrieron nuevamente. La sangre roja se deslizó por sus brazos blancos hasta caer al borde del cajón. El cajón que permaneció inmóvil comenzó a aflojarse. Sigue adelante. Shuyin no se contuvo. Haría lo que Chen He le dijera. Las heridas de su cuerpo se abrieron y la sangre tiñó su camisa. La cara estaba torcida por el esfuerzo y sus manos estaban cubiertas de su propia sangre. Muy doloroso. El cajón bien cerrado finalmente se abrió del ancho de un dedo. El poder de Shuyin pareció afectar las cosas dentro del cajón. La sangre continuó fluyendo, y Shuyin abrió lentamente el cajón. Cuando el cajón se abrió al tamaño de media palma, varias manos humanas se extendieron repentinamente desde adentro. Había manos masculinas y femeninas. Intentaron detener a Chen He y cerraron el cajón. Sorprendidos, Chen He y Shuyin soltaron su agarre y el cajón se cerró con un estruendo. ¿Por qué insistes en esta lucha? Chen He detuvo a Shuyin, quien tenía la intención de repetir el esfuerzo anterior. Cogió el martillo y dijo: estoy tratando de ser amable. Después de todo, podríamos volver a trabajar en el futuro. Espero que le dé esta seria consideración. Puedo usar la fuerza bruta para romper la mesa o usar el fuego para quemar todo y buscar lo que necesito entre los escombros, pero no lo haré. Soy una persona amable y puedes pedirle a cualquiera de mis amigos que lo confirme. Chen He se acuclilló junto al cajón. No tenía miedo de las cosas que pudieran salir del cajón. Agarró el tirador del cajón. Este cajón me pertenece, y lo estoy devolviendo. Aumentó su fuerza y dijo: olvidaré lo que pasó esta noche. Aunque todos ustedes han intentado engañarme una y otra vez, ninguno de ustedes vino por mi vida. Solo querías asustarme. Te digo que no pierdas el tiempo. Soy alguien con quien puedes razonar. Si tiene algún problema, salga y hable conmigo. Luego, la mano vacía de Chen He tomó el martillo. Como ahora, no tienes otra opción. Eventualmente, tendrás que enfrentarte a mí. ¿Por qué no bajar la guardia para que podamos empezar de nuevo de la manera correcta? El cajón vibró lentamente como si los espíritus dentro de él estuvieran en desacuerdo. Después de 10 segundos, el cajón rebotó voluntariamente 1 centímetro. Bien, aprecio los espíritus cooperativos. Chen He sacó el tercer cajón y lo colocó sobre la mesa. Contenía varios cómics. ¿Estos son de la mano del artista? El cuaderno decía que ninguno de los editores quería trabajar con el artista, por lo que probablemente tomó la ruta de la autoedición. ¿Han salido tantos fantasmas de estos cómics? Chen He recordó su experiencia esa noche y entendió ciertas cosas. Ojeó los cómics que parecían ser obra del artista. El artista tenía un estilo semi-realista, y era comprensible que ningún editor quisiera trabajar con él. Los personajes de su historia se sentían increíblemente reales. Todo el cómic estaba compuesto por 5 historias individuales. El personaje principal de la primera historia era un jugador. Él era delgado y alto. Se parecía al hombre que Chen He había visto antes. El jugador nació en una familia monoparental. Nunca había visto a su padre y fue criado por su madre. No recibió ninguna educación que valiera la pena. Si no hubiera hecho nada por sí mismo, habría estado bien, pero sufría el vicio del juego. Incluso en sus 30s, no tenía trabajo y dependía de su madre. Para él, la vida no tenía sentido más que estar vivo. Sin embargo, cuando tenía 37 años, su pacífica vida se hizo añicos. La madre que lo cuidaba cayó gravemente enferma y rápidamente se agotaron los ahorros de su madre. Su madre quería renunciar al tratamiento, pero el jugador no estaba de acuerdo. Vendió todo lo que tenían menos la vieja casa que estaba a nombre de su madre. Aún así, la cirugía todavía necesitaba algo de dinero, e incluso si la cirugía fuera exitosa, no podría volver a hacer un trabajo pesado. Lo pensó y empezó a pedir dinero prestado a los usureros. La cirugía fue exitosa, pero el préstamo se había triplicado con respecto a los intereses.
Los usureros obligaron al jugador a vender la casa de su madre para saldar la deuda. El jugador les pidió que le dieran una noche para considerar. El segundo día, los usureros regresaron y se sorprendieron cuando abrieron la puerta. Había una palangana en la mesa redonda y estaba llena de sangre. La mano izquierda del jugador estaba corto, y se paró junto a la mesa con el cuchillo a la derecha. Dijo que no había hecho nada que valiera la pena por su madre antes en su vida. Ahora que su madre ya no podía hacer trabajos pesados, si vendía la casa, no tendría otro lugar a donde ir. Por lo tanto, nunca vendería la casa. Si querían algo como compensación, entonces les daría su vida. Él fue quien firmó los papeles del préstamo. Salió corriendo del dormitorio, cortando el cuchillo, para que nadie se atreviera a detenerlo. Observaron cómo el hombre saltaba desde la ventana del 8º piso. El jugador murió en el acto, pero el brazo que cortó aún no se encontró. El personaje principal de la segunda historia fue un profesor de inglés en prácticas. La vieja casera le alquiló la sala de estar y el dormitorio principal mientras ella se quedaba en el dormitorio pequeño. Después de la muerte de su hijo, la anciana se sintió bastante confundida y distraída. La maestra la cuidó como si fuera su verdadera madre. Los dos se acercaron y las cosas avanzaban hacia un final positivo. La profesora de inglés impartía clases por la noche, por lo que llegaba tarde a casa. Sin embargo, cuando regresara, la anciana tendría la cena preparada para ella. Ya era mayor, por lo que estaría dormida cuando regresara la maestra. Temerosa de despertar a la anciana, le aconsejaba que cerrara la puerta cuando se fuera a dormir. Un día, la maestra volvió a casa tarde. No se dio cuenta de que alguien la seguía. Una vez que salió de la escalera, alguien se acercó por detrás para sujetarle la nariz y los labios con las manos. Luchó con vehemencia y luchó con el culpable en el pasillo. Sorprendido por su vehemencia, para evitar que hiciera ruidos y llamara la atención, el asesino le degolló. El cuerpo no podía dejarse en el pasillo, por lo que arrastró el cuerpo del profesor de regreso al dormitorio. La cortó en pedazos para esconderlos dentro de los muchos cajones. Fue la anciana quien encontró al maestro dentro de los cajones al día siguiente. El asesino fue capturado 5 días después, pero el estado de la anciana empeoró. Con la ayuda de la vecina, la enviaron al hospital. Fue entonces cuando la sala recibió a su tercer inquilino. Era un agente inmobiliario y era el personaje principal de la tercera historia. Capítulo 302. Cumpliré tu sueño. Como la anciana estaba en el hospital para recibir tratamiento, le alquiló toda la habitación al agente. El agente, que rondaba los 30 años, no era local y, siguiendo los requisitos de la empresa, vestía todos los días una camisa blanca formal. Fue cortés y amable. Sin embargo, eso estaba escondiendo a un hombre roto. Fue un hombre desafortunado. No importa lo que hiciera, fallaría por alguna razón. Aparte de eso, le seguían sucediendo cosas raras, como tener pesadillas en las que su esposa había sido picada y metida en cajones. Lo perseguiría durante toda la noche, y luego se despertaba por la mañana, dándose cuenta de que ni siquiera tenía novia. Cuando salió de casa, el sol brillaba, pero en el momento en que salió, comenzó a llover. Su camisa estaba empapada y decidió detenerse en la tienda cercana para desayunar. Después del desayuno, se dio cuenta de que había dejado su billetera en casa. Esto significaba que no podía pedir un taxi. Caminó hasta la empresa y su jefe lo regañó por llegar tarde. Perdió al cliente porque llegó tarde a la cita, y cuando regresó a casa, se dio cuenta de que un ladrón había entrado en su casa. Ese día de tragedia era algo cotidiano para el hombre. Sin embargo, en comparación con estas cosas, el verdadero evento desesperante fue darse cuenta de que su propia casa estaba encantada. Se quedaba solo en la vieja casa y siempre que quería relajarse por la noche viendo la televisión, antes del remate, alguien se reía detrás de él. Hubo muchas cosas similares. En medio de su ducha, alguien le pasaba el champú, y cuando estaba atrapado en el inodoro sin papel, el papel higiénico rodaba por sí solo. Una vez había sido un firme incrédulo, pero las muchas cosas que había experimentado dentro de la casa cambiaron su visión del mundo. Para demostrar que no padecía ninguna enfermedad mental, compró una cámara y comenzó a grabar en su propia casa. Una semana después, se dio cuenta de que de hecho había un fantasma dentro de la casa, y se escondía dentro de los cajones. El agente utilizó tablones de madera para sellar todos los cajones y tocadores, y el fantasma dejó de aparecer. Sin embargo, su mala suerte pareció empeorar. Aproximadamente un mes después, fue despedido de su trabajo y, de camino a casa, murió en un accidente automovilístico.
Después de su muerte, el agente se dio cuenta de que un fantasma malicioso lo había estado siguiendo, y eran los espíritus dentro de la casa quienes lo habían estado ayudando. Después de que selló los cajones y las cómodas, el fantasma malicioso dejó de ser afectado por los espíritus y finalmente le quitó la vida a la gente. El personaje principal del cuarto piso era la vieja casera. Todos los inquilinos que alquilaron su casa habían muerto a causa de accidentes. Su corazón estaba lleno de culpa, pensando que todo esto era culpa suya. Lentamente, la mente de la dama se retorció. Tenía la sensación de que su propio hijo y los dos inquilinos no habían salido de la habitación y se habían quedado para acompañarla. Preguntó a los vecinos, pero los que conocían el pasado de la casa le dieron un amplio margen. Pensaron que era una mujer trágica. Algunos incluso se alejaron como si la anciana los maldijera. Los inquilinos del edificio disminuyeron lentamente y la anciana se retiró a sí misma. Poco a poco, hubo rumores de que la antigua zona residencial estaba encantada, y la anciana fue equiparada con la fuente a otras historias. Todos se mantuvieron alejados de ella y nadie quería interactuar con ella. Esto continuó durante mucho tiempo hasta que la anciana conoció a un artista pobre debajo del puente. El rostro del hombre estaba herido como si acabara de sufrir un altercado físico. La anciana se compadeció de él y le pidió al artista que dibujara un retrato de su hijo muerto. Inicialmente, ella solo quería encontrar una razón para darle algo de dinero al artista para que pudiera comer, pero el retrato terminado no era solo similar al de su hijo, él logró capturar su presencia, aura y mirada. La anciana atesoraba el retrato y lo colgó en su casa. Para su sorpresa, alguien vino a preguntarle sobre el alquiler al día siguiente y el inquilino más reciente fue el artista. El artista se sorprendió de que el propietario fuera la anciana. Pasó por la antigua zona residencial y encontró la habitación más barata. La vida fue construida por muchas coincidencias. El artista encontró su primer admirador en su vida, y la anciana encontró a alguien que no le tenía miedo y deseaba hablar con ella. El artista se convirtió en el último inquilino de la casa. La anciana le quitó el alquiler de manera simbólica. Trataba al artista como a su propio hijo, y lo que más le gustaba hacer era hablar sobre sus sueños y deseos. Un mes después, la anciana encontró algo extraño en el artista. Conversaba con sus dibujos, y todas las noches a la medianoche, había ruidos extraños provenientes de su habitación. Durante el tercer mes, la anciana finalmente siguió su curiosidad y se coló en su habitación cuando el artista estaba fuera. Al final, dentro del cajón del artista, encontró un cómic casero hecho con un cuaderno de bocetos. Tenía 4 pisos. El estilo de dibujo espeluznante y las historias de miedo dieron vida a los personajes, y el detalle más sorprendente fue que las 3 primeras historias coincidían perfectamente con el hijo de la anciana, el profesor de inglés y el agente inmobiliario. Cuanto más leía, más miedo sentía. Luego pasó al 4.º piso. Para su sorpresa, ella era el personaje principal de la historia y contaba los eventos que sucedieron después de que conoció al artista. La 4.ª historia terminaba ahí y era la última historia. La 5.ª historia fue muy corta, se sintió más como un epílogo. El personaje principal era un dibujante de cómics. No parecía extraordinario. Él era como un hombre normal de mediana edad. El cómic presentó su vida diaria. Se despertó a las 5:20 am y se dio una charla en el espejo. Luego empezó a trabajar. Trabajaría hasta las 8:20 am. Organizó su borrador y fue personalmente a la editorial local de Hyujian para recomendar su historia al editor. Por desgracia, se negó el trabajo duro de un mes en menos de 15 minutos. Salió de la oficina como un muerto viviente. Sostuvo el borrador y se sentó junto a la carretera. Miró los autos que pasaban a toda velocidad a su lado y solo regresó a casa cuando el cielo estaba oscuro. Atravesó la bulliciosa ciudad y entró en la escalera a oscuras. Abrió la puerta de la habitación 304. La cálida luz cayó sobre su cuerpo. La casera le preparó la cena y dijo que había visto el cuadro que él dibujó esa mañana. Ella le dijo que era una obra maestra. El artista no recordaba cuántas veces ya lo habían rechazado. Se disculpó con la anciana y le prometió que no volvería a recoger el pincel. Se escondió en su habitación y cerró la puerta. Abrazando sus rodillas, se acurrucó en la esquina de la habitación. Miró el cajón lleno de cartas de rechazo y hundió la cabeza en el pecho. Había fallado una vez más. Hizo una bola con el guión rechazado y lo arrojó al cubo de la basura. Siguió quejándose, diciendo que no tenía talento, y decidió dejarlo todo. Él saltaría del edificio antes de continuar dibujando.
Habló solo hasta la medianoche y el cansado artista se durmió en la estera. Las luces de la habitación parpadearon antes de apagarse por completo. La corriente de aire en la papelera flotó por sí sola y se aplanó. Se colocó con cuidado en la caja debajo de la estantería, y la mesa se dispuso cuidadosamente en un estado ordenado. El último panel del cómic fue en blanco y negro. En la pequeña habitación, el artista ya estaba dormido, pero había varias personas flotando a su alrededor. El primero era un hombre delgado. Usó la mano derecha que le quedaba para cubrir al artista con una manta, refunfuñando lo preocupante que era el hombre. A su lado estaba una mujer cuyo cuerpo parecía que iba a colapsar pronto. El hermoso rostro de la mujer estaba encerrado en un ceño fruncido. Pegó con cinta adhesiva los borradores rotos. Al otro lado de la mesa había un hombre con camisa negra. Estaba usando un bolígrafo para corregir y editar el borrador del dibujante de cómics. La noche pasó así. A las 5:20 am de la mañana siguiente, la alarma sonó puntualmente y el dibujante se despertó de su sueño. Apagó la alarma y se miró en el espejo. Él sonrió y le dio la charla de ánimo diaria. Ha comenzado un nuevo día. Haz tu mejor intento. Al menos estás vivo. Algún día lo lograrás. Capítulo 303. Espectro rojo menor. Chen He estaba absorto en su lectura, pero cuando pasó a la página siguiente, todo lo que vio fue en blanco. ¿Eso es? Miró la fecha marcada por el dibujante de cómics y luego tomó el cuaderno que estaba a su lado. Sacó el periódico amarillento y comparó las fechas. Al día siguiente de terminar este panel, el artista falleció. Probablemente el periódico fue colocado en el cuaderno por la vieja casera o el otro inquilino. Ese fue el día en que murió su sueño. Chen He se sentó en la cama con el cómic casero y una nueva apreciación por los pocos fantasmas que había conocido esa noche. El cómic contaba las 5 historias de los 5 inquilinos de la habitación 304. Ninguno de ellos podía considerarse mala gente. La suposición inicial de Chen He fue que el fantasma del cómic había afectado la realidad, pero después de leer la propia historia del dibujante, comprendió que los fantasmas en realidad habían entrado en sus cómics. Para conseguir que todos los espíritus lo cuiden, este tío es bastante sorprendente. Pasando a la 5ª historia, Chen He le dijo al abatido hombre de mediana edad. Entiendo su insatisfacción. Deseaba que sus historias fueran vistas y amadas por más personas. Puedo ayudarlo a lograrlo. Los oídos del tío que estaba escondido en la esquina mientras abrazaba sus rodillas se animaron cuando escuchó a Chen He. Se sintió como si quisiera girar la cabeza. El cómic es realmente interesante. Debe ser algo a lo que los espíritus puedan adherirse. Los espíritus persistentes que no eran Red Spectre necesitaban poseer un determinado objeto para asegurar su longevidad. El cómic del artista tenía más de 30 páginas vacías. Si esta cosa pudiera dejar que otros espíritus la habitaran, Chen He no necesitaría llevar una mochila a todas partes. De hecho, podía traer a los 24 estudiantes de la escuela secundaria Muyan para dar un paseo cuando quisiera. Al pensar en esto, Chen He estaba intrigado. Tío, ni tú ni los personajes de tu mano se cumplieron tus deseos. ¿Por qué no me dices lo que necesitas? Puedo ayudarte a deshacer los arrepentimientos que aún tienes en esta vida. Para aumentar su persuasión, Chen He proporcionó muchos ejemplos, como ayudar al dibujante de cómics a publicar su trabajo, ayudar al agente inmobiliario a lidiar con el espíritu malicioso que le dio mala suerte, ayudar al jugador a encontrar la mano izquierda que le faltaba o ayudar al profesor de inglés a conocer con las familias que no había visto en muchos años. Después de un tiempo, el hombre de mediana edad del cómic finalmente volvió la cara. Tenía un hombre típico de mediana edad, y parecía no tenía amor por la vida. Miró a Chen He con cautela y sospecha. Varios minutos después, el panel debajo de él tenía estas pocas palabras saliendo a la superficie. Por favor, cuídanos. Al mismo tiempo, el teléfono negro vibró. A Chen He no le importó el hombre de mediana edad, y abrió el mensaje ante él. El favorito de Lucky Spectre. Acabas de obtener un espectro rojo menor. Ian Danian. Un extraño espectro siniestro de tipo especial. Habilidad 1. Afinidad con espectros siniestros, se ve tan entristecido y devastado que fácilmente puede obtener la compasión de otros espíritus. Habilidad 2. Dibujo de espíritu, después de ver un espectro siniestro, existe la posibilidad de dibujarlo en el cuaderno de bocetos del cómic, excluyendo los espectros rojos. Habilidad 3. Al leer el mensaje en el teléfono negro, los ojos de Chen He casi se salen de sus órbitas.
No podía imaginar que el hombre de mediana edad con camisa blanca, acurrucado en un rincón, con la tristeza desbordando su rostro, pudiera ser un espectro rojo menor. Realmente no se puede juzgar un libro por su portada. Esta fue la primera vez que Chen He conoció a un espectro con 3 habilidades, pero la aparición de este espectro avergonzó a todos los espectros. Incluso Xiao Xiao intentaba día a día fingir que daba miedo, pero este tío se había rendido por completo. No tenía ningún orgullo como espectro. No parecía aterrador. Se veía triste, cansado, abatido y deprimido. La tercera habilidad aún no se ha desbloqueado. Probablemente sea la razón por la que el tío se llama espectro rojo menor. Quizás es un poder que le permite controlar todos los fantasmas que no son espectros rojos. Chen He entendió el significado del dibujante de cómics. Todavía no había confiado plenamente en él. Necesitaba esperar hasta que cumpliera con el deseo del tío antes de poder convertirse en empleado oficial de la Casa Encantada. El tío está familiarizado con el dibujo y su estilo es el complemento perfecto para una casa encantada. Aparte de él, hay otros espíritus dentro de sus cómics. Compre uno y obtenga 4 gratis. Probablemente pueda pedirles que me ayuden a mantener los accesorios o limpiar la casa. Cuando la situación lo requiera, haré que me ayuden con los escenarios. Este grupo de actores será perfecto dentro de una casa encantada. Una sonrisa se formó en el rostro de Chen He. Prometió sinceramente. Hermano, comprendo tu deseo. No te preocupes, definitivamente te ayudaré a hacerlo realidad. Chen He recogió todos los dibujos y metió el equipo de pintura sobre la mesa en su mochila antes de salir al pasillo estrecho. Es hora de decir adiós al pasado. Cerró la puerta de la habitación 304. Cuando salió de la escalera, una sombra negra desvanecida salió flotando de detrás del arbusto cercano y entró en el cómic. Fue la casera fugitiva. Chen He regresó al parque New Century y se dirigió a la escuela secundaria Muyan. Explicó la situación a todos los maniquíes sosteniendo el cómic y se fue sin saber si su mensaje había sido entendido o no. Los espectros dentro de los cómics no son espíritus maliciosos. Me ayudarán a resolver la falta de mano de obra dentro de la casa encantada. El propio Ian Danian tiene 3 habilidades. Después de completar su deseo y desbloquear el poder más fuerte, podría darme otra sorpresa. Al regresar a la sala de descanso del personal, Chen He inició sesión en la cuenta de su aplicación para compartir vídeos. Su sala de transmisión en vivo todavía estaba bloqueada, pero sus seguidores ya habían aumentado a 510,000. Los mensajes privados seguían llegando. Parece que la gente todavía se preocupa por mí. La primera exposición de The Haunted House había sido a través de la aplicación, por lo que Chen He no planeaba renunciar a un canal promocional tan maravilloso. Abrió el cómic y rompió los paneles que parecían más extraños. Jefe, voy a mostrar su trabajo a 500.000 personas, y ese es el primer paso que voy a dar para ayudarlo a promover su trabajo. Los tiempos han cambiado. Hace unos años, todavía necesitabas rogar personalmente a los editores que vieran tu trabajo, pero esta vez, haré que se acerquen a ti. Chen He no se preocupó por la popularidad de Ian Danian. Solo aquellos que habían visto su dibujo entenderían el escalofrío que irradiaban. Era un estilo que no se podía cambiar ni imitar. Los personajes parecían capturados en el momento de su muerte. Chen He grabó algunos vídeos cortos dentro de Haunted House para anunciar su regreso y usó el nombre de Ian Danian para comenzar un cómic en serie llamado Ghost Tenants en el foro de la Platier. Muy pronto, la sección de comentarios de Chen He explotó. Con la promoción combinada de actividades en línea y fuera de línea, en menos de 10 minutos, la Casa de los Horrores de Western Hyujian se convirtió en un tema candente de búsqueda y la popularidad seguía aumentando. Capítulo 304. Noche de historias de fantasmas. Las transmisiones en vivo de King Wan y Chen He se bloquearon al mismo tiempo, pero Chen He había anunciado su regreso, mientras que King Wan todavía no estaba por ningún lado. Un grupo de espectadores curiosos inundó los comentarios de Chen He. Querían saber qué había pasado realmente ese día. Chen He ni siquiera le contó a la policía lo que realmente sucedió dentro del tercer pabellón de enfermos. Naturalmente, no revelaría los secretos a los espectadores. Dio algunas respuestas vagas antes de desconectarse. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Fue una llamada de Liu Gao. Como alguna vez fueron socios, Chen He aceptó la llamada. Chen He, la plataforma se ha acercado a usted para informarle cuándo se desbloqueará su transmisión en vivo. Todavía no, pero creo que será pronto. ¿Qué pasa? La transmisión en vivo fue solo otro método de promoción para Chen He, no se preocupó por los detalles.
A medida que la fama de Haunted House crecía, tenía la intención de hacer de la transmisión en vivo una forma de comunicarse con sus fanáticos, como publicar la progresión diaria de los visitantes y divulgar información sobre nuevos escenarios. Es como esto. Nuestra cooperación anterior fue realmente exitosa, así que quiero hacer algo similar, pero algo más fácil de controlar. Liu Dao no se había rendido todavía. Su cooperación con Chen He fue la primera vez que logró dar una palmada al estudio de King Wan desde que se separaron. ¿Qué tipo de idea tienes en mente? Haré los arreglos necesarios para que algunos de mis anfitriones más populares entren a su casa encantada para hacer una transmisión en vivo. ¿Qué piensas? Liu Dao anticipó la respuesta de Chen He. Antes de preguntarle a Chen He, ya había realizado múltiples investigaciones. Parece una gran idea, pero no es el momento adecuado. Primero tendrás que esperar un rato. No se preocupe, definitivamente le daremos un número con el que estará satisfecho. Además, las transmisiones en vivo ayudarán a promover tu casa encantada, ¿no es así? Liu Dao era un miembro experimentado del negocio, por lo que conocía la preocupación de Chen He. Además, nunca filtraremos el contenido de tu casa encantada. Usarán teléfonos para realizar las transmisiones en vivo, por lo que la calidad no será tan clara. No tengo suficientes escenarios. Volveré a ti. Chen He no quería exponer los detalles de la casa embrujada, por lo que rechazó a Liu Dao de manera indirecta. Aunque había muchas guías detalladas sobre la casa encantada de Chen He en línea, leer la guía y experimentarla fueron dos experiencias diferentes. Uno tenía que experimentar el terror para saber cómo se apoderaba del corazón. Después de finalizar la llamada, antes de que Chen He colgara el teléfono, entró otra llamada. Pensó que era Liu Dao, así que se sorprendió cuando vio que la llamada era del capitán Ian. No me traerá buenas noticias, refunfuñó Chen He, sin tener idea de que la otra persona estaba pensando lo mismo. Capitán Ian, ¿cómo puedo ayudarte? Chen He se acostó en la cama y suspiró. Esa noche estaba de buen humor. Escuché del inspector Lee que fuiste a Lingwan Village anoche. Comparado con Chen He, el capitán Ian sonaba serio. Utilizaba este tono siempre que se trataba de un caso. ¿Hay algún problema con esa aldea? Chen He se sentó de inmediato. No pensaba mucho en Lingwan Village, que estaba al pie de la montaña. Después de todo, el verdadero pueblo aterrador era Coffin Village dentro de la montaña. Manténgase alejado de Lingwan Village, no vaya allí de noche. El capitán Ian parecía haber hablado con el inspector Lee antes de hacer esta llamada y sabía algo sobre Chen He. Capitán Ian, tiene que ser más claro que eso, o simplemente hará que me interese más. Deberías saber sobre el caso de envenenamiento en Lingwan Village, ¿verdad? El único superviviente de la familia de 4 fue una niña. Hago. De hecho, acabo de conocer a la niña en el hogar de niños. El cuidador anterior de la niña fue encontrado muerto dentro de una vieja casa abandonada en Lingwan Village. La voz del capitán Ian era escalofriantemente tranquila, pero se podía escuchar su ira reprimida. ¿Por qué se colocaría el cuerpo en la aldea de Lingwan? El primer sospechoso que vino a la mente de Chen He fue la hermana de Jian Lin, pero había interactuado con ella antes. A pesar de que tenía un exterior monstruoso, internamente, no era diferente de una persona normal. Esa es una pregunta que también me confunde. En ese momento, el caso se paralizó también debido a esto. Rastreamos todas las palabras y acciones de la víctima durante los días anteriores y encontramos algo extraño. El capitán Ian sonaba como si estuviera dudando sobre revelar esta información sensible a Chen He. Después de varios segundos, suspiró. La víctima utilizó el canal que obtuvo a lo largo de su carrera para comprar sangre. ¿Sangre humana? Sí, esa fue nuestra única pista. El capitán Ian le recordó a Chen He nuevamente. No vayas a Lingwan Village solo por la noche, al menos antes de que tengamos una idea más clara de lo que está pasando. Entonces, ¿cuánto tiempo debo esperar? Chen He podía esperar, pero la misión en el teléfono negro no. El escenario de 3 estrellas, Coffin Village, desaparecería en 6 días. Las misiones que pasaron su fecha de vencimiento no se podrán desbloquear en el futuro. Al menos hasta que todos los pacientes mentales del tercer pabellón de enfermos hayan sido capturados. Hablando de esto, el capitán Ian sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Inicialmente, todavía actuaron con bastante normalidad, pero después de ese incidente en los apartamentos Fanhua, nos dimos cuenta de que habíamos subestimado en gran medida su letalidad. Chen He escuchó el mensaje que el capitán Ian no dijo. ¿Hay otro caso relacionado?
Estoy parado en la escena del crimen, lidiando con el desastre. ¿Escena del crimen? Cheng-He redujo la velocidad. ¿Alguien murió? Sí, 2 muertes para ser precisos, y las escenas del crimen son raras por decirlo menos. La primera víctima fue un ladrón. Según la cámara, la víctima acaba de cometer un crimen y se escapó al callejón trasero, pero nunca salió. Un borracho que pasaba llamó a la policía. A la víctima le habían arrancado los ojos y murió por causas desconocidas. La segunda víctima era un fugitivo que se escondía en Jiujiang. Lo encontraron colgado en su habitación de alquiler. Si no fuera por los ojos perforados, no hubiéramos unido los dos estuches. Al escuchar la descripción, Cheng-He estaba confundido. ¿Por qué le arrancarían los ojos a las víctimas? Estamos tratando con pacientes mentales, entonces, ¿quién sabe realmente por qué? Están operando con una visión del mundo diferente. El capitán Ian suspiró. En cualquier caso, este tipo de casos similares se deben a algo en la historia del asesino. Los ojos perforados podrían ser una especie de ritual, o el asesino podría haber experimentado un trauma relacionado con los ojos cuando era joven. O posiblemente esto sea solo algo para desviar nuestra investigación. La posibilidad de un trauma infantil es grande. Todos los pacientes del tercer pabellón de enfermos estaban traumatizados cuando eran jóvenes. Cheng-He recordó lo que dijo el capitán Ian. Lo más probable es que el asesino fuera el presidente. Quería hacer todo lo posible por comprender a este hombre enfermo. En lugar de los ojos, tengo más curiosidad por otra cosa. Había un tamborileo en la mesa desde el otro lado del teléfono, el hábito del capitán Ian cuando estaba pensando. ¿Por qué apuntarían deliberadamente a estos pecadores? ¿Están tratando de decirnos que son diferentes a los delincuentes normales? Capítulo 305. Nueva estación de control de esquistosomiasis del Injian. De hecho, son diferentes de los criminales normales. Tienen un propósito y están más locos. Cheng-He recordó una historia que había escuchado mientras estaba en la Sociedad de Historias de Fantasmas. El grupo de locos una vez ahogó a un hombre de mediana edad para ayudar a curar la enfermedad de uno de sus socios. ¿Matar con el propósito de curar una enfermedad? El capitán Ian no podía creerlo. La paciente fue abusada desde niña. Su padre la obligó a meter la cabeza en el agua muchas veces. Maldiciones y amenazas, alegando que la iba a ahogar. Esto dejó una cicatriz mental que no se podía olvidar. Después de que creció, tuvo un miedo irracional al agua. Incluso cuando bebía agua normal, sentía que le asfixiaba el alma. Otros pacientes así le redactaron este tratamiento. Fue para lidiar con la fuente del miedo. Desde su perspectiva, ella no le tenía miedo al agua sino a su propio padre. Esta fue la historia que Cheng-He escuchó cuando Richie preguntó acerca de otros miembros de la sociedad. Todo el grupo de pacientes del tercer pabellón de enfermos está loco. Saben que no son normales y están enfermos, pero no aprueban los métodos tradicionales y tienen la intención de usar sus propios métodos para curarse a sí mismos. Las palabras de Cheng-He hicieron que el capitán Ian pensara. La seguridad personal de cada ciudadano está protegida por la ley. Nadie tiene derecho a privar a otro de su vida. No importa cuál sea su razón, nunca escaparán de la persecución de la ley. No les estoy dando una razón. Solo te estoy diciendo la verdad. Cheng-He caminaba por la habitación. Todas las víctimas esta vez son pecadores, y sus ojos fueron desgarrados. La similitud es demasiado obvia, así que creo que este es otro intento de curar a uno de sus miembros. ¿Qué tipo de creencia relacionará el trauma con el pecado y los ojos? El capitán Ian pensó que Cheng-He tenía razón. Eso, no lo sé, pero tienes que ser rápido. Has encontrado 2 víctimas, pero según mi comprensión de estas personas, su número favorito es 3. ¿Quieres decir que habrá una tercera víctima? No importa lo que hagan, siempre apuntan a 3. No entiendo por qué. Cheng-He le contó a la policía todo lo que sabía. La sociedad era su enemiga y ayudar a la policía se ayudaba a sí mismo. Está bien, prestaremos más atención a esto. Después de que terminó la llamada, Cheng-He no pudo dormir. Solo quedan 3 miembros. Xion-Qin ha sido capturado, por lo que no es uno de los miembros. Además, con su personalidad, me expondría durante la reunión del miércoles. De la lista de pacientes que escaparon del tercer pabellón de enfermos, solo quedan 3 vivos confirmados. Wang Shenglong. Paciente 6, Amba Oer. Y paciente 9, Wu Fei. Wang Shenglong estaba en casa durante la reunión del miércoles, y esto fue confirmado por la policía. No es miembro de la sociedad, y el monstruo que lo posee escapó silenciosamente detrás de la puerta.
Entonces esto conducirá a otro problema. De los 3 miembros restantes, solo 2 procedían del tercer pabellón de enfermos. Cheng-He tenía mucha información sobre la Sociedad de Historias de Fantasmas. Estaba familiarizado con la voz de la presidenta, era alguien a quien había visto antes, y luego el número 10 parecía conocerlo, pero su postura aún era desconocida. Cuando el investigador saltó del edificio, sus últimas palabras fueron Men-Nam. ¿Podría el último miembro desconocido ser Men-Nam? Cheng-He pronto vetó esta especulación. No podía confiar plenamente en las palabras del enemigo. En ese momento, el investigador había estado bajo el control del miembro de la sociedad, por lo que su mensaje podría haber sido llevarlo por mal camino. Tanto si el investigador estaba mintiendo como si no, al menos obtuve una importante información de él. La persona que lo controlaba sabía sobre Men-Nan, o de lo contrario no habría dejado el nombre de Men-Man en ese momento crucial. Wu Fei se esconde en los rincones oscuros de la ciudad, mientras que Men-Man es todo lo contrario. Está tratando de vivir una vida normal y puede ser encontrado en cualquier momento. Ninguno de ellos es mi apertura. Cheng-He lo pensó y decidió hacer de An Baoer su próximo objetivo. Si los envío a todos a la cárcel, no tendré que perder el tiempo adivinando quién es el presidente. Cheng-He aclaró su mente y se quedó dormido lentamente. A las 8:30 am, Cheng-He se estiró perezosamente en la cama. Fue a darse una ducha, y cuando pasó por el baño del primer piso, su corazón casi se detuvo. Había una rajadura muy fina en la puerta del cubículo. Parecía un ojo entrecerrado mirando al mundo fuera de la puerta con malas intenciones. Algo apareció detrás de la puerta a medianoche anoche y salió de esta grieta. Después de que Cheng-He selló el cubículo con tablas de madera, había sido relativamente pacífico. Había pensado que el problema estaba resuelto y lo tiró de su mente. Sin embargo, después de descubrir la grieta, la ansiedad en su corazón regresó. La grieta es muy uniforme y la superficie es lisa. Este debería ser un nuevo fantasma que no había visto antes. El mundo detrás de la puerta todavía era demasiado desconocido para Cheng-He, y no quería lidiar con ellos todavía. La Sociedad de Historias de Fantasmas sabe cómo cerrar la puerta, y la persona principal de Men-Man debería saber algunos secretos también. Ahora que hay un cambio en esta puerta dentro de mi casa encantada, la misión del tercer pabellón de enfermos no se puede retrasar más. Cheng-He tenía un plan después de salir del baño. El parque abrió a las 9 am y la carpa de descanso en la puerta se llenó en 20 minutos. Había algunas caras conocidas. Estaban emocionados mientras hablaban con sus amigos, sus voces llenas de anticipación. A todos los jefes de Haunted House les encantaría ver algo como esto. Su trabajo es reconocido y puede atraer a muchos visitantes. Cheng-He se puso la máscara del Dr. Calavera. No había sido fácil llevar a la casa encantada a esta etapa. No podía permitir que todo se arruinara debido a una puerta. Antes de que desaparezca la misión de prueba de Coffin Village, necesito capturar a todos los miembros de la sociedad y encontrar la manera de cerrarles la puerta. Lleno de odio agudo, Boss Chen brindó a los visitantes algunas experiencias auténticas. Los gritos dentro de la casa encantada se elevaron como olas y no se detuvieron durante todo el día. A las 3 p.m., el capitán Ian llamó a Cheng-He varias veces. Cheng-He estaba ocupado persiguiendo visitantes dentro de la casa encantada, por lo que no se dio cuenta. Cheng-He lo vio cuando el parque cerró e inmediatamente devolvió las llamadas del capitán Ian. Capitán Ian, ¿ha atrapado al asesino? Cheng-He se limpió el maquillaje de la cara y le dio a Xuan permiso para irse. El capitán Ian guardó silencio y, después de un largo rato, dijo: hemos encontrado a la tercera víctima. Es un empleado de la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. Lo encontramos en el mismo estado que las otras 2 víctimas. Capítulo 306. Desaparecido. Esta no era la primera vez que Cheng-He escuchaba el nombre de la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang, pero no había tenido tiempo de ir a echar un vistazo. ¿La hora de la muerte fue anoche? Lo que Cheng-He predijo sucedió. La Sociedad de las Historias de Fantasmas parecía particularmente obsesionada con el número 3. El forense cree que la hora de la muerte es entre las 3 am y las 4 am ayer por la mañana. La causa de la muerte aún se desconoce. La víctima es un trabajador y salió del trabajo a las 6 de la tarde. Sin embargo, a las 11 de la noche, regresó a escondidas a este lugar. No hay cámara dentro del edificio, por lo que nadie sabe qué sucedió realmente. Solo sabemos que no se fue después de entrar. Los asesinatos son muy simbólicos y ritualistas.
Dado que los pacientes del tercer pabellón de enfermos han seleccionado a este trabajador, debe haber hecho algo mal en el pasado. Deberíamos investigar eso. Lo hicimos, y el hombre está absolutamente limpio. No tiene antecedentes penales, y los demás trabajadores dijeron que es un hombre honesto y que no tiene enemigos ni malos hábitos. Las palabras del capitán Ian confundieron a Chen He. En su opinión, la sociedad de las historias de fantasmas era muy específica sobre sus rituales y rara vez se equivocaban. ¿Esa honestidad podría ser solo una fachada? ¿Quizás es un pecador por dentro? Nuestra investigación aún no ha llegado a esa parte, así que temporalmente, no podemos sacar ninguna conclusión. Sin embargo, una cosa es segura. Esta víctima es ligeramente diferente del resto. No solo le sacaron los ojos, sino que le grabaron una pintura en la espalda. ¿Puedo echar un vistazo a esa pintura? El corazón de Chen He dio un vuelco. La pista crucial debería ser esta pintura. Tengo que seguir las reglas. No se deben filtrar fotografías de la escena del crimen. Si quieres verlo, ven aquí. El capitán Ian no estuvo de acuerdo con la demanda de Chen He. Hizo esta llamada y le dio a Chen He toda esta información porque Chen He era la única persona que había interactuado con los pacientes del tercer pabellón de enfermos. Él era la persona que estaba más familiarizada con ese grupo de locos además de la policía. Está bien, estaré allí en un minuto. Después de colgar, Chen He sacó su teléfono y se sentó en la entrada de la casa encantada para pensar. Después de que completé la misión pesadilla por primera vez, el monstruo del espejo quería matar a 3 personas, y había un número correspondiente en el espejo que reflejaba la puerta de sangre. ¿La sociedad de historias de fantasmas está relacionada con la puerta también de esa manera? Chen He pronto llegó a la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang en un taxi. Este era un lugar aislado y la gente rara vez venía aquí. Chen He encontró al oficial de guardia y le explicó su propósito. El oficial no le dejó entrar a la escena del crimen, pero lo condujo a uno de los edificios adyacentes. Capitán Ian, Chen He está aquí. El oficial llamó directamente el nombre de Chen He. Ya no necesitaba una presentación. Gracias. El capitán Ian hizo un gesto para que Chen He se acercara. Dejó las fotos sobre la mesa. Esto es lo máximo que puedo hacer por ti. Chen He escaneó todas las imágenes antes de detenerse en una imagen ensangrentada de la espalda de la víctima. La espalda de la víctima estaba desgarrada y una puerta entreabierta estaba tallada en carne y hueso. A diferencia de la puerta de sangre que Chen He vio en el volante de la sociedad, en medio de esta puerta había una niña. Ella asomó la mitad de su rostro y tenía una sonrisa brillante en su rostro. ¿Descubriste algo? El capitán Ian aceptó que Chen He viniera porque creía que podría obtener información de él. Esta pequeña niña parece muy familiar. Chen He no sonaba como si estuviera bromeando. Se centró en esa maldita imagen. La sangre ni siquiera se ha limpiado todavía. ¿Realmente puedes decir algo de estas líneas generales? El capitán Ian había estudiado cada foto en la mesa durante mucho tiempo. Sí, muy familiar. Chen He tomó la imagen y cuando se inclinó, una sensación de familiaridad apareció en su mente como si hubiera visto esta imagen antes. Lo intentó varias veces antes de que lo golpeara. ¿No es este Jian Lin igual? Chen He se centró en el rostro de la niña que estaba expuesto fuera de la puerta de sangre. Le recordó a Jian Lin cuando corrió para darle la araña. ¿La niña del caso de envenenamiento de Lin Wan Village? El capitán Ian era parte del equipo de investigación responsable de ese caso, por lo que estaba familiarizado con el nuevo nombre de la niña después de que se mudó al hogar de niños de Hyujian. Así es. Chen He le pasó la foto al capitán Ian. Compara la forma de la cara de los dos niños. Aunque la pintura no es tan detallada, el marco general encaja perfectamente. El capitán Ian lo miró. Inicialmente, el nombre Jian Lin ni siquiera cruzó por su mente, pero ahora que Chen He lo mencionó, también sintió que podría ser ella. Hemos investigado a Jian Lin y su familia. No tienen ninguna conexión con los pacientes del tercer pabellón de enfermos. Son un grupo de locos que pueden hacer cualquier cosa. No necesitan razones ni conexiones. Chen He sacó su teléfono para llamar a la enfermera. Quería asegurarse de la seguridad de Fan Yu y Jian Lin. La pintura en la espalda de la víctima insinuaba que su objetivo era Jian Lin. La niña era la única semilla que quedaba de Coffin Village. Tal vez como Men Nan, una vez había abierto una puerta. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz ligeramente alerta dijera: Señor Chen. ¿Por qué llamas tan tarde en la noche? ¿Puedes darle el teléfono a Fan Yu? Tengo algo que decirle.
Están en medio de un asesoramiento con el Dr. Chen. Si esto no es nada urgente, ¿puede esperar varios minutos? Siempre que estén a salvo. Dile a Fan Yu que me llame más tarde. Chen He guardó su teléfono en el bolsillo. Miró las fotos y consideró crear una emboscada alrededor del hogar de niños de Hyujian. Capitán Ian, tengo la sensación de que los asesinatos son solo un preludio. La mayoría de los pacientes han sido detenidos y los pacientes restantes deben estar preparados para algo grande. De hecho, las cosas podrían complicarse esta noche. El capitán Ian tamborileó con los dedos sobre la mesa y se volvió hacia Chen He. Te quedarás con nosotros esta noche. Yo. La persona real a la que quieren matar eres tú. Pensando en ello, Chen He se dio cuenta de que el capitán Ian tenía razón. Después de todo, no fue un inconveniente para él. Solo cambió un lugar para dormir. Si eso pudiera ayudar a capturar las historias de fantasmas restantes miembros de la sociedad, sería algo bueno. El capitán Ian asintió con la cabeza después de obtener el acuerdo de Chen He. Hablaron durante otros 20 minutos para discutir los detalles cuando sonó el teléfono de Chen He. Vio que era de la enfermera, así que lo recogió de forma natural. Señor Chen. Tanto Fan Yu como Jian Lin han desaparecido. Juro que todavía estaban dentro de la casa esta tarde. La voz urgente de la enfermera llegó a través del teléfono. Ya le he informado al presidente. Ahora todo el mundo los está buscando. Desaparecido y los ojos de Chen He se pusieron serios. ¿No estaban ellos con ese Dr. Chen? Haz que conteste el teléfono. El Dr. Chen también ha desaparecido. Todo en la habitación está ordenado y sin tocar, pero la persona ha desaparecido. Espérame, estaré allí en un minuto. Capítulo 307. Regreso a casa. Chen He sabía que la Sociedad de Historias de Fantasmas iba a hacer su movimiento, pero no esperaba que fuera tan pronto. Ese Dr. Chen es sospechoso. He visto ese nombre en las cartas escritas por el antiguo presidente del tercer pabellón de enfermos, pero estaban dirigidas a la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. El apellido Chen era muy común, por lo que cuando Chen He escuchó sobre el Dr. Chen, no le dio mucha importancia. Después de todo, la carta estaba dirigida a la estación de control, no al hogar de niños de Hyujian. ¿Jian Lin ha desaparecido? El capitán Ian miró la imagen en la mesa. Estaba cada vez más intrigado por Chen He. El hombre no solo tenía habilidades de observación muy poderosas, sino también un instinto y talento especiales, uno que el capitán Ian sintió que el hombre mismo no se dio cuenta. 3 personas han desaparecido. Fan Yu, Jian Lin y el médico, que se suponía que debía estar con ellos. ¿El médico es un paciente disfrazado? El capitán Ian no podía creer que un paciente se presentara como médico años después. Todavía no podemos confirmar la identidad de ese médico. Después de colgar, Chen He se obligó a calmarse. Según su análisis, de los 3 miembros restantes de la sociedad, 2 eran del tercer salón de enfermos, y uno de ellos lo había conocido en la vida real antes. El que estaba familiarizado con él podría ser el presidente. Había conocido al Dr. Chen una vez cuando visitó el hogar de niños de Hyujian, por lo que las posibilidades de que él fuera el presidente eran escasas. Capitán Ian, ¿puede revisar toda la información sobre los trabajadores aquí desde hace 5 años? Podría haber un detalle sobre el asesino. La carta en el tercer pabellón de enfermos estaba dirigida a este lugar, por lo que el corresponsal del antiguo presidente debería haber estado trabajando aquí en ese entonces. Bueno. Haré que Olwey te siga al hogar de niños de Hyujian. Ve a echar un vistazo y déjame la investigación aquí. El capitán Ian llamó a Olwey por el walkie-talkie. Fue Olwey quien condujo a Chen He cuando estaban salvando a Ufe y Yu. Chen He no rechazó la amabilidad del capitán Ian. Podría necesitar viajar a muchos lugares esa noche, y estar con Olwey sería más conveniente. Capitán Ian, ¿me está buscando? Olwey se retiraría en unos meses. Normalmente, el capitán Ian no lo enviaría al frente. Quería dejar que el oficial superior disfrutara de unos meses tranquilos antes de su jubilación. Estarás colaborando con Chen He esta noche, cuídalo bien. Entendido. Cuando el capitán Ian puso al día a Olwey, Chen He todavía estaba tratando de entender la conexión entre Jian Lin, la Sociedad de Historias de Fantasmas y la nueva estación de control de esquistosomiasis. Chen He se apoyó contra la mesa. Tiene que haber una razón por la que la Sociedad de Historias de Fantasmas seleccionó a su última víctima de este lugar, y hace varios años, el antiguo presidente también estaba conversando con alguien que trabaja aquí. La pregunta clave es, ¿cuál es la conexión entre la nueva estación de control de esquistosomiasis y la chica de Coffin Village?
Chen He, no pierdas el tiempo. Ambos se mudan de inmediato. El capitán Ian palmeó los hombros de Chen He. Supuso que Chen He estaba preocupado por Fan Yu y Jian Lin. Estoy seguro de que los dos niños están a salvo. Estoy pensando en otra cosa. Chen He de repente se dio la vuelta para enfrentar al capitán Ian. Me dijiste antes que el antiguo cuidador de Jian Lin fue encontrado dentro de una antigua casa en Lingwan Village. Sí. El capitán Ian no sabía a dónde iba Chen He con esto. Esa persona compró sangre antes de morir. Los ojos de Chen He brillaron. Tiene que haber una conexión entre Jianlin, esta nueva estación de control de esquistosomiasis, y los pacientes del tercer pabellón de enfermos, y creo que esa conexión está relacionada con la sangre. Entendiste mal algo. Esta nueva estación de control de la esquistosomiasis no tiene almacenamiento de sangre. El capitán Ian negó con la cabeza. Este lugar se ocupa principalmente de la prevención de enfermedades contraídas por vía sanguínea. Puede llamarlo hospital especializado. Entonces podría haber otra posibilidad. ¿Están criando un tipo especial de parásito que necesita sangre humana para sobrevivir? ¿O no es un parásito sino algo más que necesita sangre humana para sobrevivir? Los pacientes necesitan esto y Jian Lin lo tiene. Chen He expresó su opinión, y confundió al capitán Ian y Olwei. Chen He solo explicó la mitad de su pensamiento. Jian Lin fue la semilla final de Coffin Village. La mayoría de los aldeanos de esa aldea nacieron con anomalías y la tasa de ocurrencia fue demasiado alta para ser explicada por un matrimonio cercano. Chen He ahora sospechaba que la anomalía era causada por esta cosa. Vaya primero al hogar de niños. Haré que alguien inspeccione la estación de cerca. Si hay alguna actualización, te informaré. El capitán Ian pensó en lo que dijo Chen He y pensó que podría ser una buena oportunidad. Tenga cuidado, es mejor si la investigación se realiza en grupos. Chen He estaba preocupado. Lo que la sociedad deseaba podía no ser un parásito físico. Podría ser una maldición o incluso un espectro raro. El cielo estaba oscuro cuando Olwei llevó a Chen He al hogar de niños en el coche de la policía. Cuando llegaron, la vieja guardia y la enfermera ya los estaban esperando. No podemos encontrarlos y la cámara de la puerta principal no los capturó. Deberían haberse escapado por otro canal. El guardia se sentía culpable. Llévanos a la habitación donde Fan Yu y Jian Lin fueron vistos por última vez. Si esta era realmente la sociedad, entonces era normal que se perdieran las pistas. Sígueme. La enfermera llevó a Chen He a la sala de asesoramiento. La habitación estaba pintada con colores brillantes y podía hacer que la gente se sintiera relajada al entrar. A las 4 de la tarde, los dos niños seguían jugando aquí, pero cuando vine a echar un vistazo, habían desaparecido, explicó la enfermera mientras se movía nerviosamente por todo el lugar. Cálmese. Chen He no tocó nada en la habitación y solo miró a su alrededor. No hay señales de lucha y todo está en su lugar. Los dos niños probablemente se fueron voluntariamente. ¿Podría ser el Dr. Chen quien se los llevó? Imposible. El Dr. Chen es un buen hombre. Había salvado a muchos niños aquí, dándoles el valor para afrontar la vida de nuevo. La voz de la enfermera se volvió fuerte. Ella se negó a aceptar esta realidad. A veces, una buena y una mala persona están a un pensamiento de distancia. Chen He caminó hacia la mesa donde vio varios dibujos extraños. En el primer dibujo, dos personas negras estaban sentadas en él en el medio, y una persona roja con un cuerpo largo metió la mano por la ventana. Este debería ser de Fan Yu. Me está dejando pistas. Chen He tomó el dibujo. Los negros son personas y los rojos, fantasmas. Parece que la sociedad realmente ha apuntado a Jian Lin. Pasó a la segunda imagen, y una mujer roja con forma de araña desgarró el fantasma que entraba por la ventana. Parecía estar festejando. La hermana de Jian Lin los salvó. Por supuesto, con la hermana de Jian Lin cerca, a menos que la sociedad viniera con toda su fuerza, no podrían lastimarlos. Chen He se volvió hacia el tercer dibujo. Bajo la protección de la dama araña, los dos negros entraron por una puerta, y junto a la puerta había algo escrito con lápiz rojo. Regreso a casa. Capítulo 308. Quiero ir a echar un vistazo. Como todavía tenía tiempo para dibujar, esto significa que ninguno de los dos está herido. Probablemente se fueron solos ya que sintieron que se acercaba el peligro. Chen He nunca había tratado a Fan Yu y Jian Lin como niños normales. ¿Qué estás mirando? Olwei y la enfermera se acercaron. Vieron la escritura en el papel. ¿Ir a casa? ¿Qué significa eso? Antes de quedarse huérfanos, tenían su propia casa.
Cuando vio estas palabras, lo primero que entró en la mente de Chen He fue Lingwan Village. Ese fue el lugar donde Jian Lin creció. Informe la situación aquí al capitán Ian. Esta noche, podríamos dirigirnos a algún lugar remoto. Bueno. Chen He se volvió para mirar el cuarto dibujo que estaba en la parte inferior. Era una casa rota dibujada en negro, y algo que parecía un ataúd estaba apoyado contra la pared izquierda. La tercera imagen está entrando por la puerta y esta última imagen es un hogar. ¿Fan Yu está tratando de decirme la ubicación de la puerta? Dobló el último dibujo y se lo guardó en el bolsillo. Basado en su especulación, la puerta por la que entraron Fan Yu y Jian Lin debería estar escondida dentro de esta vieja casa con un ataúd. La última vez que entré en Lingwan Village, no vi a nadie colocando un ataúd frente a su puerta. La casa en la pintura de Fan Yu debería referirse a Coffin Village dentro de las montañas. La gente había desaparecido, y la única forma de aclarar esta especulación era ir personalmente a Coffin Village. Chen He respiró hondo. Tengo que encontrarlos lo antes posible. Después de entrar por la puerta, será difícil para ellos salir. Señor Chen, ¿crees que les pasará algo a Jian Lin y Fan Yu? Preguntó la enfermera con preocupación. Chen He miró a la enfermera y dejó los dibujos. Había otra pregunta que necesitaba respuesta. Ninguno de los 4 dibujos de Fan Yu presentaba al Dr. Chen. ¿Qué papel jugó el médico en esta desaparición? Si el Dr. Chen era miembro de la Sociedad de Historias de Fantasmas, ¿por qué el monstruo delgado en el dibujo de Fan Yu vino de afuera de la ventana y no de la espalda del Dr. Chen? Según la comprensión de Chen He de la Sociedad de Historias de Fantasmas, después de que el fantasma que poseía a alguien fuera desgarrado, el humano sufriría dolor mental y se desmayaría, pero el Dr. Chen no se pudo encontrar en la escena. El chico no es sencillo. Tengo que ser cuidadoso. Después de consolar a la enfermera, Chen He y Olwei abandonaron el hogar de niños de Hyujian. Ya le informé lo que pasó aquí al capitán Ian. ¿A dónde vamos ahora? De regreso al Parque New Century primero, necesito ir a buscar algunas herramientas. La sociedad había perdido 3/4 partes de su miembro en una semana. Se habían visto obligados a saltar el arma, así que, naturalmente, Chen He no sería descuidado. Olwei no cuestionó a Chen He. La orden que había recibido del capitán Ian era solo para proteger a Chen He. Cuando llegaron al Parque New Century, Chen He se apresuró a entrar en la casa encantada para agarrar el martillo, la grabadora, Pen Spiritis y Auxiao. Luego tomó el cómic de la academia privada de Western Hyujian e invitó al niño con el hedor y al estudiante colgado a unirse a él. Si Zan ya estuviera aquí, entonces esto no sería tan problemático. Chen He miró la mochila abultada y suspiró. Todavía no me siento seguro. Miró al gato blanco que estaba acostado sobre la mesa mordiéndose la cola. Lo pensó y levantó al gato. Hay un dicho en el campo que dice que los fantasmas le temen a los gatos. Con el gato blanco mirándolo con confusión, Chen He lo colocó en otra bolsa. Habiéndote alimentado durante tanto tiempo, dependeré de ti esta noche. Antes de que el gato pudiera reaccionar, Chen He salió corriendo de la casa encantada con las 2 bolsas grandes. Dentro del auto, Chen He abrió la bolsa para que el gato respirara. Olwei, enciende el auto. Hoy, vamos a Lingwan Village en el borde de la montaña. La cara de Olwei se volvió con curiosidad cuando vio a Chen He entrar al auto con las 2 bolsas grandes. Pensó que Chen He había reaccionado exageradamente. Después de todo, desde la perspectiva de una persona normal, entre la búsqueda de niños desaparecidos y el grupo de asesinos que andaba por ahí sacándole los ojos a la gente, este último obviamente era más peligroso. ¿Qué llevas? ¿Por qué escucho a un gato maullar? Olwei puso en marcha el coche. Había estado en el mismo equipo que el capitán Ian para el caso de envenenamiento, por lo que conocía la ubicación de la aldea. Mi gato puede protegernos de las maldiciones. Lo que digas. A las 10 p.m., finalmente llegaron a Lingwan Village. Cuando el automóvil se detuvo, Chen He saltó del automóvil y corrió hacia el pueblo con el gato blanco detrás de él. Espérame. Olwei estacionó el auto, y cuando miró hacia afuera, Chen He ya había desaparecido. Chen He sacó el dibujo de Fan Yu y lo comparó con los edificios dentro de la aldea. Había una carretera que conducía a Lingwan Village, pero era un proyecto detenido. Terminaba a la entrada del pueblo. Los edificios circundantes fueron abandonados y todas las casas fueron cerradas. Solo son las 10, pero el pueblo ya está completamente oscuro. Al igual que en su última visita, Chen He no pudo ver a otra persona viva dentro de la aldea. No deambules así. Vas a causar malentendidos innecesarios.
Wei finalmente alcanzó a Chen He y rápidamente se apresuró a arrastrarlo fuera de la aldea. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? ¿Qué tal si buscamos a alguien a quien preguntar? Wei llamó a una de las puertas. Inicialmente, el hombre tenía una mala actitud, pero después de que Wei mostró su placa, el aldeano abrió obedientemente la puerta y les dio la bienvenida. ¿Viste a un hombre de mediana edad de unos 30 años llevando a dos niños a Lingwan Village hoy? Wei preguntó directamente. ¿Un secuestrador de niños? Su anfitrión era un granjero honesto. Solo responde la pregunta. No, la gente rara vez viene a este lugar. Cuando estaban hablando, Chen He miró alrededor de la habitación. Había un pequeño santuario, y encima de él había una imagen en blanco y negro de un viejo día. Aparte de eso, el lugar era la casa de un granjero normal. Mira este dibujo, ¿este pueblo tiene algo similar? Chen He colocó el dibujo de Fan Yu ante el granjero. Se rascó la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Es un estante al lado de la casa? Eso es un ataúd. Chen He dijo y esto hizo que los otros dos se quedaran en silencio. ¿Quién dejaría un ataúd junto a la puerta? No tenemos eso aquí. El granjero miró furtivamente a Chen He. Por alguna razón, le tenía miedo al hombre. Te haré otra pregunta, ¿conoces Coffin Village dentro de la montaña? Cuando Chen He dijo Coffin Village, los ojos del granjero se crisparon y tomó el agua para ocultar su pánico. ¿Por qué preguntas eso? El lugar estaba maldito por una epidemia. Los que no murieron escaparon. Ninguno de los aldeanos aquí se atreve a mencionar ese nombre para que no nos maldigan a nosotros también. Parece que conoces el pueblo. ¿Sabes dónde está? Chen He habló con calma, pero su mirada daba miedo. Quiero ir a tomar una mirada. Capítulo 309. Fotografía en blanco y negro. ¿Ahora? ¿Estás bromeando? Tartamudeó el granjero. Ahora sí. Mis dos hijos han desaparecido y es posible que hayan entrado en Coffin Village. Chen He no podía permitirse retrasar esto por más tiempo. Las montañas eran difíciles de atravesar y los dos niños podrían tener algún accidente. Ve a preguntarle a otra familia. El agua de la taza del anfitrión se derramó. Estaba claramente nervioso y asustado. Solo he oído hablar de las historias de la generación anterior. Realmente no conozco la ubicación. Se dio cuenta de que la mirada de Chen He cambiaba, como si estuviera volviéndose más fría, por lo que inmediatamente agregó. Puedes preguntarle a las personas mayores de la aldea. Deben saber algo. Puedo llevarte para que vayas a conocerlos. Cuando el granjero lo dijo, Chen He asintió. Por favor. Por supuesto, por supuesto. El granjero se secó el sudor de la frente y entró en la casa en busca de una linterna. Chen He, ten cuidado, no asustes al pobre hombre, le recordó Wei, que estaba junto a Chen He. Para ser honesto, le preocupaba asociarse con Chen He, especialmente cuando recordaba las cosas que Chen He había hecho. Sé lo que estoy haciendo, dijo Chen He en voz baja. Ahora no era el momento de preocuparse por los detalles. Primero necesitaban encontrar a los niños. Escuché de mis abuelos que el pueblo una vez aceptó a un grupo de personas que escaparon de la montaña. Deberían venir de Coffin Village. El granjero salió con la linterna. Esas personas se quedan en el lado occidental de la aldea, y el resto de nosotros vivimos en el lado este. Normalmente, no tenemos interacción. Antes de que mi abuela falleciera, solía decirme que esas personas no están limpias. El granjero fue honesto y no ocultó nada a Chen He y Wei. En ese momento, secretamente me burlé de ella por creer en algo así en esta época. Simplemente lo descarté como su superstición, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que había algo extraño en estas personas. ¿Qué quieres decir? Chen He y Wei tenían curiosidad. Rara vez salen de sus casas, especialmente después de que ha caído el sol, como si hubiera cosas esperando para dañarlos afuera, dijo el agricultor en voz baja. Cada una de sus casas tiene una cuerda colgando de la ventana y un cuchillo escondido detrás de la puerta. Una vez les pregunté por qué hacían eso y me dijeron que era para evitar los ladrones. ¿Eso es todo? También hay una cosa muy extraña. La voz del granjero se hizo aún más pequeña. Cada pocos días, uno de ellos desaparece, pero nunca parezcas preocupado. En todo caso, parecen muy felices como y ¿cómo qué? Cuéntanos, instó Chen He. Al igual que siempre y cuando no fueran ellos los que fueran atrapados. Las palabras del granjero fueron un poco acusatorias e hicieron que Chen He y Wei se callaran. Solo estoy compartiendo mis pensamientos. Por favor, no leas demasiado. El granjero explicó rápidamente.
El trío caminó hasta el centro del pueblo y giró a la izquierda. Después de una corta caminata, vieron una casa de ladrillos rotos. Aquí estamos. El granjero se dispuso a tocar la puerta, pero cuando sus manos cayeron sobre la puerta, ésta se abrió por sí sola. ¿Anciano Zhu? Entró en la habitación, pero solo dio un paso antes de quedarse paralizado. En la mesa del comedor frente a la puerta había una foto en blanco y negro de un anciano. El rostro del anciano en la imagen estaba mirando hacia la puerta, y lo más aterrador fue que los ojos en la imagen estaban arrancados. Que no cunda el pánico. Chen He palmeó al granjero en su hombro. Entró en la habitación sin encender la luz y recogió la foto en blanco y negro de la mesa. La imagen parece vieja y los bordes están gastados. Probablemente sabía que este día llegaría hace mucho tiempo. Pensando en lo que dijo el granjero antes, Chen He creyó que el anciano de la foto había desaparecido. Las personas que escaparon de Coffin Village cuelgan una cuerda a través de la ventana y esconden un cuchillo detrás de la puerta. Obviamente, tienen miedo de que entre algo. Chen He se rascó la barbilla. ¿Podría ser el monstruo de Coffin Village? Además, ¿por qué están arrancados los ojos en la imagen? Esto es demasiado similar al modus operandi de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Hermano mayor, ¿puedes dejar la foto? Tengo la sensación de que me están mirando por alguna razón. El granjero se paró en la puerta y no mostró ninguna intención de entrar. ¿Pasamos a otra familia? Claro, vamos a preguntarle sobre el Elder Zhu. El trío fue a la casa de al lado. Antes de llegar, Chen He tuvo un mal presentimiento. Con Jin Yang Vision, pudo ver claramente que la puerta de la familia estaba abierta. Como esperaba, la familia que residía allí también estaba desaparecida. Curiosamente, también había una imagen en blanco y negro sobre la mesa, y los ojos también estaban arrancados. ¿Dónde están? El granjero llevó a Chen He y Ol Wei aquí. Los dos forasteros no dijeron nada, pero el local comenzó a entrar en pánico. Primero veamos las otras casas. Miraron a través de otras casas, y fue como si todas las personas que escaparon de Coffin Village hubieran desaparecido. Había fotografías en blanco y negro sobre la mesa y todo el pueblo se sentía como un pueblo fantasma. ¿Qué está pasando? El rostro del granjero palideció y se volvió hacia Chen He y Ol Wei en busca de ayuda. Mirando su mirada inquisitiva, Chen He sacó su mochila para agarrar el martillo. Todo el mundo ha desaparecido, pero ¿por qué sigues aquí? Chen He le dijo eso al granjero, y honestamente lo asustó. Realmente no lo sé. La desembocadura del pueblo todavía tiene algunas familias de Bai Family Village. Deberían estar bien. Se demostró que el granjero tenía razón. Solo faltaban los de Coffin Village. Chen He, ¿a dónde crees que han desaparecido esas personas? ¿Y por qué dejaron atrás estas fotos en blanco y negro? Ol Wei tenía la sensación de que las cosas iban en una dirección extraña. Probablemente regresaron a Coffin Village. Chen He sacó el tercer dibujo de Fan Yu, que decía: ir a casa. No podemos esperar más. Necesitamos entrar a las montañas ahora. Caminó hasta el granjero. Alguien en la villa tiene que saber cómo llegar a Coffin Village, ¿verdad? Varias vidas están en riesgo, por favor muéstrenos su cooperación. Hermano, realmente quiero ayudarte, pero las personas que sabían sobre la aldea están desaparecidas, muertas o son demasiado mayores. El granjero se tambaleó hacia atrás y se detuvo junto a Ol Wei. ¿Demasiado viejo? Chen He de repente pensó en un candidato adecuado. Llamó a Ol Wei y se dirigió a la plantación de duraznos en la montaña. El maestro Bai debería saber dónde está Coffin Village. Saltando sobre la montaña, Chen He encontró al maestro Bai dentro de la cabaña de madera. Después de explicar su intención, el anciano fingió no saber nada. Sin embargo, cuando escuchó que dos niños podrían haber sido secuestrados y llevados a Coffin Village, estuvo de acuerdo en llevarlos a la montaña. Capítulo 310. Muévete más rápido. Chen He, deberíamos esperar a que venga el equipo de apoyo del capitán Ian antes de dirigirnos juntos a la montaña. Ol Wei miró su teléfono que no tenía señal, la hora mostrada era 00:50 am. Se tarda al menos una hora en llegar de Jiujiang a la aldea de Linguan. Si tenemos que esperar a que entren en la montaña, el sol ya habrá salido. El grupo de Chen He había estado caminando por el bosque durante casi 2 horas, pero todavía no había señales de ninguna aldea. Todo lo que podían ver eran montañas y montañas. ¿Pero podemos hacer esto solo con nosotros tres? Ol Wei estaba preocupado de que si había un altercado real, probablemente todavía tuvieran que preocuparse por el maestro Bai. Eso no debería ser un problema.
Chen He había estado inicialmente preocupado por la condición física del maestro Bai, pero después de una hora de caminata, se dio cuenta de que su preocupación era infundada. El maestro Bai estaba sano ya que había crecido en la montaña y conocía muy bien la geografía local. ¿De qué están murmurando ustedes dos? El maestro Bai caminaba al frente con una rama. Unos pocos pasos más y llegaremos a una bifurcación en la bifurcación. Si tomamos la carretera que pasa por encima de la cima de la montaña, tendremos que caminar otras 2 horas, pero si tomamos el atajo que atraviesa el valle de la montaña, solo necesitaremos 30 minutos antes de llegar a Coffin Village. ¿Cuál deberíamos tomar? ¿El atajo no es un camino fácil de recorrer? Chen He entendió claramente que, dado que el maestro Bai lo había mencionado, algo tenía que estar mal en ese camino. Sí. El rostro del maestro Bai estaba serio. El valle de la montaña está encantado. Las apariciones están bien. Pensé que dirías que es el hogar de las guaridas de los lobos. Chen He palmeó su mochila y el gato blanco asomó la cabeza con insatisfacción. Ahora estoy curioso. En tu mundo, ¿por qué los lobos son más aterradores que los fantasmas? El maestro Bai se apoyó contra la rama. No podía entender la forma de pensar de Chen He. Los fantasmas son inmateriales, pero los lobos son reales. Wei no creía en las conversaciones sobre fantasmas. Chen He puso los ojos en blanco pero no discutió. Caminaremos por el valle. ¿Estás seguro? Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. El maestro Bai volvió a pedir su opinión. Maestro Bai, ¿te pasó algo antes? Chen He vio la expresión antinatural en el rostro del anciano. Estaba realmente reacio a atravesar el valle. Estás muy familiarizado con esta ruta, por lo que ya debe haberla tomado más de una vez. Estamos haciendo esto para salvar a los niños, así que espero que no nos ocultes algo a propósito. No lo intento, pero me temo que no me creerás aunque te lo diga. El maestro Bai compartió los eventos de su juventud. Mi padre sabía un par de cosas sobre medicina. En los años 40, cuando hubo una epidemia de sarampión, recorrió las montañas para ayudar a todos los pueblos cercanos, y fue entonces cuando descubrió Coffin Village. Este pueblo está aislado del mundo y no había muchos que supieran leer. Dependían de los remedios caseros para su enfermedad, y cuando llegó mi padre, el estado del pueblo era muy grave. Para salvar a los aldeanos de Coffin Village, mi padre visitó el lugar varias veces. En ese momento, todavía era joven y mi padre quería que me hiciera cargo de su práctica. Después de todo, un médico es más respetado que un granjero, por lo que me llevaría a estas visitas. Todo estuvo bien las primeras veces, pero hubo una vez que mi padre tuvo una discusión con uno de los aldeanos. No estoy seguro de cuál fue la causa. Normalmente, salíamos a las 2 p.m., pero ese día, cuando salimos de Coffin Village, ya era tarde. Sin embargo, como no había caído el sol, decidimos caminar por el valle. A mitad de camino, mi padre de repente me instó a moverme más rápido. Todo en lo que pensaba entonces era en la comida caliente en casa, así que corrí más rápido. Sin embargo, después de un tiempo, mi padre me instó de nuevo desde atrás, diciéndome que corriera aún más rápido. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Estaba a punto de darme la vuelta y preguntarle qué pasaba cuando usó su mano para cubrir mis ojos. Todo lo que dijo fue que me moviera más rápido. Me asomé a través de la hendidura de sus dedos y vi a alguien apoyado en la espalda de mi padre. La cara de mi padre estaba blanca y caminaba detrás de mí, empujándome hacia adelante. Quizás debido a sus actos habituales de caridad, la cosa en su espalda no le hizo daño. Sin embargo, recuerdo que cuando entramos al valle, el cielo estaba brillante, pero cuando salimos, el cielo estaba completamente oscuro. Después de eso, mi padre cayó gravemente enfermo y dejamos de visitar Coffin Village. Incluso ahora, no tengo idea de cuál fue la fuente de la discusión o qué era lo que estaba apoyado en su espalda. El maestro Bai sonó triste cuando contó esta historia. Chen He entendió por qué el maestro Bai se sentiría tan culpable por no ayudar a la hermana de Jianlin. Había visto un fantasma cuando era joven, por lo que creía estas cosas más que la mayoría. ¿Todavía planeas atravesar el valle? Preguntó el maestro Bai. El desvío llevará demasiado tiempo. Tomaremos el valle. Chen He agarró el Pen Spirit. Ustedes dos pueden entrar y yo cerraré la parte de atrás. ¿Estás seguro de que puedes hacer eso? Originalmente, ese era el rol asignado a Wei. Había estado haciendo marcas en los árboles mientras se movían por el bosque. El maestro Bai quería asesorar a Chen He, pero recordó lo que había sucedido esa noche.
Chen He echó a la hermana de Jianlin fuera de la habitación e incluso parecía que estaba tratando de comunicarse con ella. Los labios del anciano se crisparon. Ahora sospechaba que Chen He les había dicho deliberadamente que usaran el atajo a través del valle porque escuchó que estaba encantado. ¿Por qué me miran ustedes dos? No te preocupes, vámonos. Chen He no sintió pánico. Su mochila tenía un gato blanco, así que si el fantasma quería tener a alguien en quien apoyarse, atacaría primero al gato blanco. Acarició suavemente la cabeza del gato antes de seguir al maestro Bai Wei hacia el valle. Los árboles se volvieron más comunes y retorcidos como si todo a su alrededor estuviera cambiando. Muévete más rápido, debemos irnos en 20 minutos. Las emociones del maestro Bai estaban temblando. Parecía nervioso, probablemente porque el recuerdo de su juventud estaba regresando. Chen He, ten cuidado en la parte de atrás. Wei caminó en el medio. Aunque le dio a Chen He un recordatorio, tenía algo de fe en el muchacho. Caminaron durante 5 minutos antes de que el estrecho camino quedara completamente cubierto de matorrales y ramas. Podían ver ataúdes medio enterrados al costado de la carretera. Parecía que los ataúdes habían sido colocados allí a propósito. Algunos de ellos ni siquiera estaban cerrados. No tengas miedo. La voz del maestro Bai estaba temblando. Se obligó a calmarse. Esta es la tradición de Coffin Village. Todos estos son ataúdes vacíos. Se alinean al costado de la carretera aumentando la altura, lo que representa un ascenso en la vida. No tengo mucho miedo, pero estoy de acuerdo en que debemos movernos más rápido. Chen He se volvió para mirar detrás de él, y una sombra parecía seguirlos. No le dijo a Wei ni al maestro Bai sobre esto. Rebuscó en su bolso en busca de algo. ¿Solo uno? No digas que te estoy intimidando con mi ventaja numérica. Fin del capítulo.